Serpientes. Siempre han despertado emociones intensas. Fascinación, respeto o incluso miedo. Sin embargo, detrás de su imagen misteriosa y más allá de su reputación, son criaturas que han influenciado tanto al mundo científico como al cultural y mitológico. Y justo ahora que ha comenzado el Año Nuevo Chino, me pareció la ocasión perfecta para hablar de cómo estos animales han inspirado tanto a la biología como a la tradición. Hoy quiero llevaros conmigo en este viaje, mientras os cuento datos curiosos sobre la Anatris astreptophora y el horóscopo chino de la serpiente. Además, os mostraré parte del proceso de mi ilustración y algunas imágenes de las celebraciones del Año Nuevo Chino que tuvo lugar en Madrid. Hace poco ilustré a la Anatris astreptophora, la culebra de ojos rojos o culebra de collar ibérica, una serpiente de agua que habita en la península ibérica. Antes de comenzar con los datos curiosos sobre esta serpiente, me gustaría recalcar que para cualquier ilustración científica es fundamental investigar la biología del animal para representarlo con rigor. En el caso de las serpientes es clave prestar atención a la forma y número de sus escamas, así como el patrón de coloración. A pesar de su apariencia, la culebra de collar ibérica no es venenosa, aunque a menudo se la confunde con especies peligrosas. Suele habitar cerca del agua y es una excelente nadadora. Cuando ésta se siente amenazada, puede desprender un olor desagradable como mecanismo de defensa e incluso fingir estar muerta para disuadir a posibles depredadores. Los juveniles de Anatris astreptophora tienen un tono verdoso con manchas oscuras marcadas, dando honor a su nombre, pero a medida que crecen adquieren un color más uniforme y apagado. Además, a diferencia de su prima, la Anatris natrix o culebra de collar, la astreptophora destaca por sus ojos de iris rojo intenso en la edad adulta. Las adaptaciones y habilidades de las serpientes son realmente fascinantes desde un punto de vista científico, pero también han ocupado un lugar destacado en las culturas del mundo. En la cultura china, por ejemplo, la serpiente no es solo un reptil, sino un símbolo de sabiduría, misterio y astucia. Cada año del horóscopo chino está regido por un animal, y 2025 está por el horóscopo de la serpiente. Pero, ¿qué significa esto realmente? Según la leyenda, cuando el emperador de Jade organizó la gran carrera para elegir a los animales del zodiaco, la serpiente usó su astucia para asegurarse un buen puesto. Se enroscó en la pata del caballo sin que éste se diera cuenta y, en el último momento, saltó delante de él, ganándose así un lugar privilegiado en el ciclo zodiacal. Una jugada maestra, ¿verdad? En cuanto a la personalidad, se dice que las personas nacidas en los años de la serpiente son observadoras, analíticas y muy intuitivas. Son estrategas naturales con un aire de misterio, pero a menudo también reservadas. ¿Te identificas con estas características? Según la astrología china, el año de la serpiente traerá oportunidades para aquellos que se muevan con paciencia e inteligencia, como la serpiente que cambia con el tiempo adaptándose a su entorno. Será un año de transformación como la Anatris astreptophora en su evolución de color. Mientras que en Occidente la serpiente suele asociarse con el engaño, en la cultura china simboliza la sabiduría y transformación. Y no es de extrañar que la serpiente sea vista como un símbolo de evolución personal, ya que representa la capacidad de adaptarse, renovarse y cambiar, dejando atrás lo viejo, al igual que muda su piel para seguir creciendo. Como última curiosidad, os contaré que en el horóscopo chino, la serpiente y el dragón son signos consecutivos, reflejando una conexión entre la astucia terrenal de la serpiente y la grandeza celestial del dragón. De hecho, el dragón puede verse como una serpiente evolucionada, con patas y alas que le otorgan un estatus aún más poderoso. A lo largo de la historia, las serpientes han sido vistas de muchas maneras, como símbolos de engaño, pero también de sabiduría y regeneración. La ciencia, sin embargo, nos ayuda a verlas tal como son, criaturas fascinantes, esenciales para los ecosistemas, con asombrosas adaptaciones para sobrevivir. La próxima vez que veas una serpiente, ya sea en la naturaleza o en una representación cultural, recuerda que detrás de su imagen hay siglos de historia y millones de años de evolución. Si te ha gustado este vídeo y te apasiona todo lo relacionado con la naturaleza, la ciencia y la cultura, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Cuéntame en los comentarios si te identificas con el año de la serpiente o si tienes alguna otra curiosidad sobre ellas. Nos vemos en el próximo vídeo.